Hola, a continuación explicaremos el despacho aduanero. Somos estudiantes de la Universidad del Valle de México, VM, Campus Guadalajara Sur. Estudiamos Comercio Internacional, tercer semestre. Mi equipo está conformado por Hazel Solís, Alba Duarte, Jacqueline Prudencio y su servidora Elizabeth Bravo. A continuación hablaremos sobre los recintos fiscalizados. Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan distintivamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías, de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. El recinto fiscalizado se refiere en el lugar administrado por particulares donde el Servicio de Administración Tributaria otorga concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. En inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso denominarán recintos fiscalizados concesionados. La concesión se otorgará mediante licitación conforme a lo establecido en el reglamento e incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios. Identificamos que el primer recinto fiscal donde se encuentra administrado por la propia autoridad aduanal, por ejemplo, bodegas en pequeños aeropuertos, interiores del país donde existen arribos de mercancías de procedencia extranjera, y los segundos se tratan de lugares concesionados vía licitación por el SAT para particulares. Ejemplo, cualquier terminal de carga donde se realicen maniobras de carga y descarga de contenedores que arriban al país desde el extranjero. Pero la finalidad de ambos es la misma: manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías del comercio exterior. Digamos, pues, cuando el manejo de las mercancías, cuando es mínimo, la propia autoridad realiza esas funciones. Cuando el volumen de las mercancías es mayor, el SAT otorga por el propio gobierno federal quien tenga que realizar la inversión de capital para realizar las funciones antes mencionadas. Bueno, ahora vamos a hablar del artículo 35 de la ley aduanera, que habla acerca del despacho aduanal. Este es el conjunto de actos y formalidades necesarios para la salida de mercancías en el territorio nacional. Para ello, la persona encargada de la exportación debe presentar la documentación y las mercancías en la aduana para que sean examinadas por las autoridades correspondientes y liquidar los impuestos de exportación que proceden. Los regímenes aduaneros. Todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente de acuerdo con la función que se le va a dar en el territorio nacional o en el extranjero. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar en un documento, en este caso que es el pedimento, el destino que se pretende dar a dicha mercancía. Nuestra legislación contempla 6 tipos de regímenes aduaneros, que son definitivos, temporales, ambos con clasificación de importación y exportación. El tercero es depósito fiscal, cuarto, tránsito de mercancías, ya sea interno o internacional. El quinto, elaboración de transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y el sexto, el recinto fiscalizado estratégico. En la importación, la factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme el valor de la transacción y el valor de dichas mercancías exceda la cantidad que establezca dichas reglas. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía de tráfico aéreo. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y la nomenclatura que le corresponda conforme a la tarifa de ley de Impuestos General de Importación. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias,
cupos, marcado de país de origen y otras medidas que el efecto se establezca de conformidad con las disposiciones aplicables. El documento en el que consta la garantía otorgada mediante el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84A de la Ley Aduanera, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia. El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el reglamento. La información que permite la identificación, análisis y control que señala la Secretaría mediante reglas. En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares. Cuando dichos datos existan, así como la información a que se refiere el inciso G, esta información podrá consignarse al pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en la redacción anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. No obstante lo anterior, las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizadas en la Secretaría de Economía no estarán obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos importados sean componentes, insumos y artículos semiterminados previstos en el programa que corresponda. Cuando estas empresas opten por cambiar el régimen de importación definitiva, deberán cumplir con la obligación de citar los números de serie de las mercancías que hubieran importado temporalmente. Tratándose de reexpediciones, estará lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley. Y bueno, en el caso de la exportación, la factura o en su caso cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías, los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley de Impuesto General de Exportación. En el reconocimiento comenzamos a ver las opciones de ventanilla. Para ese momento el agente aduanal ya debió de haber cargado los documentos a la ventanilla, porque el transportista va a accionar un mecanismo de selección automatizada que vendría siendo el SAI. Si el semáforo sale rojo, habrá un reconocimiento aduanero y se abrirá el contenedor para la revisión de la mercancía y así poder tomar ciertas muestras. En el caso de que el semáforo esté en verde, pueden entrar al territorio nacional y desaduanarse. Si hay inconsistencias, pudiera haber un PAMA. Hay un embargo de mercancías, se le quita al importador o al agente aduanal y comienza un proceso administrativo. Un proceso legal a través del cual se confisca la mercancía a menos que el importador demuestre lo contrario. Cuando las mercancías entran a la aduana, ya debe de estar completada la documentación, es decir, ya debe de estar completa en el portal cuando estas mercancías entran a la aduana. Instructivo para el llenado del pedimento, que empieza con el cabezado principal del pedimento. Primeramente encontramos el número del pedimento, que es el número asignado por el agente apoderado aduanal o de almacén integrado con 15 dígitos, que corresponden a 2 dígitos del año de validación, 2 dígitos de la aduana del despacho, 4 dígitos del número de la patente o autorización otorgada por la Administración General de Aduanas al agente. Un dígito debe corresponder al último dígito del año en curso. 6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva por aduana en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o de almacén, referido a todos los tipos de pedimento,
Dicha numeración deberá iniciar con 5 ceros y por final 1. En segundo tenemos el tipo de operación, ya sea importación o exportación. Se agrega la clave de pedimento, el tipo de régimen aduanero, el destino, que es la clave en la que se identifica el destino de la mercancía en importaciones o el origen en exportaciones, el tipo de cambio, que deberá ser vigente a la fecha de la entrada o presentación de la mercancía, el peso bruto, o sea, hace que la cantidad en kilogramos de la mercancía, la clave de aduana y sección aduanera, el medio de transporte de entrada y salida, que es la clave del medio de transporte de entrada o salida, el medio de transporte de arribo, que es la clave del medio de transporte de arribo, la clave del medio de transporte de salida, el valor en dólares, que es el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del valor total de las mercancías asentadas en el pedimento, el valor aduana, tratándose de importación, la suma del valor de la aduana de todas las mercancías asentadas en el pedimento expresado en moneda nacional y determinado. Tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero. El precio pagado o valor comercial, que es el pago total en moneda nacional que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste. El RFC del importador o exportador, la CURP del importador o exportador, el nombre, denominación o razón social del importador o exportador, el domicilio del importador o exportador, los fletes, que es el importe en moneda nacional del total de los fletes pagados por el transporte de la mercancía, embalajes, que es el importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del precio de pagado. Otros incrementables, que importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado. El acuse electrónico de validación, que es el acuse electrónico de validación. Es un compuesto de 8 caracteres con el cual se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información transmitida para procesar el pedimento. El código de barras, que es el código de barras impreso por el agente o apoderado aduanal. La clave de la sección aduanera o de despacho, que es la clave de la aduana y sección aduanera ante la cual se promueve el despacho. Las marcas, números y total de bultos. La descripción del tipo de fecha del que se trate conforme a las siguientes opciones debe ser impresión, descripción completa. 1. Entrada, fecha de entrada de territorio nacional. El pago, fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias. La fecha de extracción, la fecha de presentación, la fecha de importación a Estados Unidos de América o Canadá y la fecha de pago del pedimento original. Seguido de cada descripción deberá declararse la fecha con el siguiente formato. Enseguida se agrega las contribuciones, que es la descripción abreviada de la contribución que aplique el nivel pedimento, la clave del tipo de tasa aplicable conforme a las siguientes opciones: el porcentual, específico, específico mínima, específico cuota fija, al millar y por último porcentual. La tasa, que son las tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto de derecho de trámite aduanero. El concepto, descripción abreviada de la contribución a nivel de pedimento o a nivel de partida. Enseguida se agrega la clave de la forma de pago del concepto a liquidar. El importe, que es el importe total en moneda nacional del concepto a liquidar para la forma de.
Enseguida se agrega el importe, que es el importe total en moneda nacional del concepto a liquidar para la forma de pago declarada. El efectivo, que se anotará el importe total en moneda nacional de todos los conceptos a pagar en efectivo. Otros, que es el importe total en moneda nacional de todos los conceptos determinados en las formas de pago distintas del efectivo. Total, que es la suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y 36 de este bloque de instructivo. Enseguida se agrega el encabezado para las páginas secundarias del pedimento. Esta parte se llenará de la siguiente forma: con el número de pedimento, tipo de operación, la clave de pedimento, el RPC y CURP, las mismas que hemos mencionado anteriormente. Para el pie de página, o sea, ya eso corresponde para el agente aduanal, apoderado aduanal o de almacén. Se agrega el número de razón social, que es el nombre completo del agente, apoderado aduanal o que promueve el despacho. El RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes del agente aduanal. La CURP, clave única del registro de población del agente aduanal. Mandatario personal autorizada, que es cuando el pedimento lleve la firma autografiada del mandatario del agente aduanal o se trate de extracciones de depósito fiscal, se deberá imprimir los siguientes datos: nombre, que es nombre completo del mandatario del agente aduanal que promueve el despacho; el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes del mandatario del agente aduanal o del representante del almacén autorizado que realiza el trámite; la CURP, que es la clave única del registro de población del mandatario del agente aduanal o del representante del almacén autorizado que realiza el trámite; la patente o autorización, que es el número de la patente o autorización otorgada por la Administración General de Aduanas al agente, apoderado aduanal o de almacén que promueve el despacho. Y por último se agregará el final del pedimento, que se deberá colocar al final de la última partida de la leyenda de fin de pedimento, en la cual se anotará el número total de partidas que integran el mismo, así como la clave del prevaledor correspondiente.